a la mala noticia, porque es muy importante, muy indispensable, muy necesario el poder conocer bien, el saber interpretar bien lo que sucedió en los orígenes o en el origen de toda la creación, lo que sucedió con Adán, con Eva, para poder comprender ya todo lo que se desprendió con el ser humano y poder saber por qué se dice que el hombre es pecador. ¿Por qué se dice que el hombre está destituido de la gloria de Dios? Para que las almas puedan entender por qué hoy en día escuchan predicadores, predicaciones en donde se les habla acerca del pecado, para que cada persona que escucha la palabra entienda por qué comienza a ser redarguido acerca de alguna situación en la que esté viviendo que a Dios no le agrada por cuanto es pecado. Y para poder entender todo eso y comprender, es muy importante, es necesario que cada uno de nosotros como discípulos de Cristo, discípulos de este reino precioso, podamos comprender esa mala noticia. Antes de entregar una buena noticia, la cual refiere al Evangelio, o la cual es el mismo Evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación, antes de yo entregar esa buena noticia, antes de tú entregarle a alguien esa buena noticia, debes entregarle, debes enseñarle, debes mostrarle a esa persona, a ese individuo con el que tú hables, con el que tú vas a entablar un diálogo, debes mostrarle la mala noticia de su condición como pecador. Debes mostrarle a esta persona, quien quiera que sea, cuál es su condición como pecador. ¿Por qué es un pecador? Y para eso estamos en esta clase, para que usted tenga esa herramienta de saber cómo mostrarle al hombre que está perdido esa, acuerda de esta palabrita que es clave, condición de pecado, esa condición en su naturaleza. Es necesario, muy necesario, que el ser humano, que el hombre, la mujer con la que tú hables, que vas a llevar el evangelio, primero entienda su condición. Y para entender esa condición, no hay otra forma, hermanos, no hay otra forma, sino hablarles la gran mala noticia de la caída del hombre. La gran mala noticia de la caída del hombre. Ya estudiamos el capítulo 3 de Génesis. De alguna manera estábamos mirándolo versículo a versículo, como para interpretar de una manera natural lo que sucedió en el huerto del Edén, pero que tuvo un impacto espiritual en la vida de ellos, Adán y Eva, pero también en la vida de los que iban a salir de ellos, la descendencia que iba a venir después de ellos. Después de eso miramos precisamente en sus hijos, en Caín y en Abel, aquellas consecuencias que el pecado trajo a sus vidas, ese pecado que sus padres, Adán y Eva, habían cometido en el huerto, trajeron unas consecuencias no solo para Adán y para Eva en el mismo huerto del Edén, sino que a su misma descendencia inmediata, en este caso Caín y Abel, la Biblia nos registra una consecuencia vivida en donde por los celos, la envidia de Caín sobre su hermano Abel, frente a la situación en donde Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, mas no miró con agrado la ofrenda de Caín, por cuanto Caín no ofreció una ofrenda correcta delante de Dios, pues hizo lo que hizo, matando a su hermano. Matando a su hermano. Y sucedió lo que sucedió con Caín. Fue desterrado de ese lugar donde estaba. Fue maldecido, porque dice, maldito seas tú, Caín. O sea, Dios maldijo a Caín. Y por ende las generaciones que iban a venir después de Caín. Toda esa generación, una generación caída,
caída y maldecida como tal, y sale errante por la tierra, y vimos cómo después Dios le da a Eva, conoce Adán a su mujer Eva, y nace de ella, ¿quién? Seth. Consecuencias que se vivieron ya fuera del huerto, en la tierra donde estaba morando Adán y Eva, pero todo por causa del pecado. Pero quedamos en una parte bien importante, hermanos, y era que habíamos dicho lo que se había perdido. O sea, la caída del hombre en el huerto del Edén, ahí en el paraíso, trajo grandes pérdidas. Y pérdidas que se iban a ver reflejadas durante años, siglos más adelante. Dentro de esas pérdidas, o dentro de lo que se perdió con la caída del hombre en la desobediencia que se tuvo ahí en el huerto del Edén, mencionamos unas pérdidas específicas. ¿Se acuerdan de ellas? Hablamos de, se perdió el gobierno, se perdió el reino, el señorío. O sea, ese gobierno que Dios le había dado al hombre para que gobernara como tal en ese lugar llamado huerto de Edén, paraíso, se perdió por la caída. Ya Adán no estaba en la capacidad, no tenía tal capacidad para gobernar por cuanto había caído en pecado, por cuanto había desobedecido la voz del que le había dado el huerto y había obedecido la voz del que vino a dañar lo que estaba en el huerto. Entonces, se pierde el gobierno, el reino, el señorío. El hermano Weber nos decía algo que me gustó y lo metimos ahí. Se perdió la naturaleza, o cómo se perdió cómo ellos podían ver que la naturaleza germinaba aquel fruto, como lo daba, como lo entregaba. Eso se perdió. Porque indudablemente la tierra daba su fruto de una manera muy especial. La tierra era bendita en todo su esplendor. Esa tierra de ese paraíso era una tierra preciosa, una tierra pura como tal. Recuerden que esa tierra no estaba maldecida, pero después de la caída se pierde eso porque la Biblia dice, Adán, acuérdense en lo que estudiamos, por cuanto pecó, maldita será la tierra. O sea que ya la tierra no le iba a dar el fruto que le iba a dar dentro del paraíso, que le daba en el paraíso, sino que la tierra iba a producir, ¿qué? Cardos y espinos. Eso se perdió entonces. Ver cómo esa naturaleza germinaría en frutos especiales, daría frutos especiales como tal en el huerto. También se perdió, dijimos, la comunión. La comunión fue rota por causa del pecado. Esa comunión que podía tener Adán con Dios se vio totalmente afectada por causa de la caída que el hombre tuvo en el huerto. Se rompió. Ya era Dios quien hablaba con el hombre, no el hombre con Dios cuando el hombre quisiera hablar con Dios. Dios hablaba con el hombre y eso que si uno se pone a estudiar más adelante con todos estos hombres que Dios llama, se dice dentro de los estudios que las veces que Dios le hablaba, eso no es como hoy en día nosotros podemos decir que todos los días podemos ir a orar. En ese entonces no era así. Recuerde que había una serie de sacrificios, una serie de cosas que tenían que hacer para acercarse después a la presencia de Dios. De ahí vienen los altares que hacían para acercarse a la presencia de Dios. Se pierde la comunión íntima con Dios por causa del pecado, de la caída del hombre. También se perdió la autoridad. Oiga, recuerde que el Señor le dijo a Adán, oye, tú vas a enseñorear sobre todo lo que te he dado, gobierno, ¿no? Vas a gobernar, pero vas a ser el Señor, vas a tener la autoridad. Y dentro de eso que Dios le entrega, le había dado la autoridad sobre los animales, ¿cierto? Eso dice la Biblia. Pues eso también se perdió. Mire que hoy en día el ser humano le corre a los animales. Si lo podemos ver desde ese lado natural. Hoy en día hasta un perro le sale a ladrar y uno ¿qué hace? Corre. Se queda quieto. Le da miedo. Porque hay un instinto en ese animal agresivo hacia este ser humano al cual quiere atacar o está amedrentando.
Pero eso en el principio no debía ser así. Imagínense a Adán con el león. Y ahí donde vienen los testigos de Jehová y dicen lo que dicen. De recuperar un reino que jugará con el león, con la serpiente, el niño. Porque en el paraíso, en el huerto, debía ser así. Adán tenía señorío sobre todos los animales. Imagínense, le puso nombre a todos los animales. Pero eso se perdió. Toda esa autoridad que había allá. Es más, la autoridad que él mismo tenía con su mujer en el momento de la caída estuvo perdida, porque no fue capaz de sostener lo que debía ser, la obediencia que debía tener él frente a su mujer, sino que fue engañado por la misma mujer, o más bien la voz de la mujer, la que le habló, él obedeció esa voz e incurrió en pecado, en desobediencia. ¿Qué más dijimos que se había perdido? La inmortalidad. La inmortalidad también se perdió. ¿Qué significa inmortalidad? Quiere decir que no muere, no va a morir. Pues el hombre no fue creado para morir. El hombre no fue creado para envejecer, para que le salieran arrugas ni canas. Adán no fue creado para eso. Adán y Eva fueron creados para estar en ese huerto paraíso, en donde Dios iba a tener su gobierno, su reinado como tal, pero lo había puesto a él para que gobernase todo y para que procreara y llenara la tierra, no fuera del paraíso, dentro del paraíso. Y eso iba a ser en una vida mortal, porque tenían hueso, carne, mortal, pero una vida mortal que no terminaría por una vejez o por una enfermedad, o porque sí, porque lo que conocemos hoy que la gente se muere, no iba a pasar eso. Todo lo que hoy conocemos como muerte fue por causa del pecado. O sea que la muerte entró por causa del pecado, la caída. La muerte entró. Y al de entrar, le quita al hombre esa inmortalidad que podía tener. De hecho, por eso saca al hombre del paraíso, del huerto, donde dice, no estire su mano y tome del fruto de la vida, ¿no? Y no viva para siempre. El árbol de la vida no viva para siempre, porque ya había perdido eso. Pero otra cosa que perdió, hermanos, quiero decirle esto porque les voy a dar un tallercito. Todo esto que estamos hablando les quiero dar un tallercito. Todo lo que ustedes me han enviado, y todos ustedes me han enviado, bueno, todos no, algunos me han enviado unas cosas muy buenas, lo he leído y ahí lo tengo, muy bueno. Y les quiero ahorita sugerir algo, les quiero sugerir algo ahorita, de cómo pueden ir organizando en un cuadernito lo que están haciendo ustedes con sus propias palabras, ¿ok? Otras cosas, otro de lo que se perdió fue la inocencia. Ahí la hermana Gray lo puso también. La inocencia. Recuerde de que ellos eran inocentes. Es más, la Biblia nos enseña en el último versículo del capítulo 2 de Génesis que ellos ambos, los dos, estaban desnudos, pero no se avergonzaban de ello. O sea, no había malicia, no había eso que hoy en día sí se ve. Si yo les pregunto y respóndanse ustedes mismos, si una persona ve a otra persona desnuda, ¿qué va a pensar? Puede pensar cosas desagradables para esa persona o de esa persona, o cosas deshonrosas, cantidad de cosas le pueden pasar por su mente porque ven a alguien desnudo. En ese entonces había inocencia en ellos, en el punto en que podían estar desnudos, pero no se avergonzaban, no había malicia. Mire, un niño, un bebé de 2, 3, 4 años, 5 años, está desnudo por la casa, ¿usted cree que ellos se sienten avergonzados? Ellos son normales por la casa, porque ellos tienen inocencia. Inocencia. En estos días hablaba con el pastor Omar de esto y era algo bien interesante porque era un buen ejemplo para entender lo que pudo pasar con ellos. ¿Qué pasaría si un niño de 5 años que está desnudo le llegara la conciencia o hiciera un parpadeo y ya fuera un niño de 17 años y se viera desnudo? ¿Andaría igual como cuando tenía 5 años, en 5 segundos que pasara la transformación? Él mismo se taparía, le daría pena, vergüenza, ¿cierto? Porque ya hay conciencia. O sea que el hombre, ser humano, el hombre por causa de la caída, perdió también la inocencia. Esa inocencia se perdió. Y también hay algo bien importante que se perdió. Supremamente importante.
A ver, alguien que me diga, una que es muy importante, pero muy importante, y es más, cuando Dios crea al hombre, dice que lo creó en eso importante. Alguien que me lo diga. Amén, pastor. Yo siempre, desde que comenzamos, yo siempre pensaba que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. El hombre perdió la semejanza a Él porque ya por tal motivo no somos semejantes a Dios. Yo pienso esa. Amén. Hermano Eber, ¿había abierto también el micrófono? Sí, pastor, pero la hermana Gladys me ganó. La imagen y semejanza de Dios, la semejanza de Dios. Pero pues de todas maneras, nosotros somos seres celestiales. Ahora no, recuerden que estamos en la mala noticia. Sí, sí. Ahora sí, esa es la pomada del antico. Sino que, Entonces, no, o sea, todo lo que se ha tocado es en lo natural, porque es que no hemos pasado nunca a lo espiritual y es algo muy extenso y muy profundo. Sí, señor. Entonces, mire, se perdió, apúntenlo ahí, la imagen y semejanza. ¿De quién? No de cualquiera. La imagen y semejanza de Dios. Mire, todo lo que se perdió, y pudiéramos decir muchas cosas más, pero yo creo que con estas que tenemos, ¿me falta alguna de las que habíamos apuntado ese día? No sé si me falta alguna. No sé si me falta alguna. Ok. Yo creo que con estas podemos ver, esto alguien me puede decir, se perdió la salvación. Se perdió la salvación, podría decir alguien. ¿Ustedes qué creen? ¿La salvación se perdió? La salvación, más bien la perdición vino por causa del pecado. Entonces, para eso, el trámite es salvar. Pero como tal, ellos eran para vivir una vida eterna, digamos de esta manera, mortal en el paraíso. Pero la salvación ahora es el trámite que Dios usó para volver al hombre a su condición original. Por eso el hombre debe ser salvo, porque si no pasa por ese trámite, ¿cómo entra al reino? ¿Cómo entra todo lo que debe entrar de lo que se perdió? Pero bueno, tenemos 8 puntos importantísimos de lo que se perdió en el huerto del Edén. Estos 8 puntos, hoy quiero hablarles de esta manera a ustedes, hermanos, para que vayan adquiriendo una forma, para que cuando tengan que hablar con alguien, amén, hermana Esmeralda, para que cuando tengan que hablar con alguien, ustedes tengan la suficiente herramienta bíblica, pero más que una herramienta bíblica, el conocimiento, el entender y el comprender verdaderamente lo que pasó ese día. Vea, hermanos, cada vez que nosotros comprendemos lo terrible y horrible que fue la caída del hombre en el huerto del Edén, o sea, cada vez que usted más se mete y entiende lo devastadora que fue esa caída, podremos comprender lo maravilloso que es el Evangelio. Me explico. Entre más el ser humano entiende, entre más el ser humano comprende lo que sucedió en el huerto del Edén, cómo fue la caída del hombre, cómo cayó en pecado, cómo fue destituido, desterrado del paraíso. Entre más comprenda todo esto, todo lo que se perdió, más maravilloso se vuelve comprender ahora lo que es el Evangelio. O podrá comprender esta persona lo maravilloso, lo glorioso, lo especial que es el Evangelio. Ahora yo creo que con esto que le estoy diciendo, su mente se puede estar abriendo a un punto para entender algo. Porque hoy en día, esa persona con la que tú hablas, esa persona a la que tú le quieres enseñar la palabra, a la que le quieres hablar del Evangelio, no te escucha, te ignora, te rechaza. No, te escucha hablar de que Jesús y dice, sí, yo tengo mi manera de creer, yo también creo en Dios, le dicen. ¿Saben por qué, hermanos?
Yo creo que ya deben saber por qué. Porque no han comprendido lo terrible y horrible que pasó en el huerto del Edén. Porque una persona entiende esto, te pone atención. No conocen la condición que tienen. No han comprendido la naturaleza que les gobierna. No saben la mala noticia. Por eso tú, y te tengo que decir esto con una sonrisa, así, contento, tú tienes que ser portador primero de malas noticias. Pastor, ¿y usted por qué dice eso? Si Jesús vino como el que vino con buenas nuevas, cuán hermosos son los pies, dice la Biblia, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas de salvación a Sión. Claro, claro, pero Él les mostró también su pecado. Él les enseñó que debían arrepentirse. Y eso es lo que debemos hacer, iglesia. Para que tú seas, y ahí es donde quiero que me entiendas, discípulo, porque tú eres un discípulo, te estás discipulando para llevar de una manera correcta el evangelio, para que tú puedas llevar esa buena noticia y que tus pies sean así hermosos sobre el pavimento de las calles de Cali o de las ciudades que vayas a andar o de los países que tengas que recorrer. Primero tienes que entender esa mala noticia para tu vida misma, pero también para poder entregarle esa mala noticia a otros y que estos otros con amor puedan comprender su condición de pecado, puedan entender que su vida está totalmente perdida sin Dios, sin Cristo, sin una esperanza, y que entiendan todo lo que se perdió allá en ese paraíso, todo lo que se perdió. Cuando entiende esto el hombre, ahora sí va a poder entenderte a ti, hermano y hermana, porque tú les hablas de un Salvador, porque tú les hablas de un Rey. Ahí podrán entender por qué tú les hablas de que Jesús tiene toda la autoridad. Ahí te van a entender por qué tú hablas que a través de Jesucristo se reconcilia el hombre para con Dios. Y en la reconciliación hay comunión. Ahí sí pueden hablar con Dios, orar con Dios. Ahí van a entender por qué en Jesucristo hay vida eterna. ¿Cómo que vida eterna? Claro, no es que se perdió la inmortalidad, esa vida mortal, terrena, eterna que iba a tener el hombre se perdió. Ahí lo van a entender. Ahí van a entender la imagen perdida en el huerto, en el paraíso. Porque tendrán que entender, hermanos, y todo el ser humano que pisa esta tierra, que nazca de mujer, tendrá que entender que la imagen de Dios con la que había sido creado está totalmente perdida por causa de ese pecado en ese ser, por causa de esa condición. Pero también hay una solución, y es que esa imagen se recupera. Esa es la buena noticia que tendremos más adelante. Porque alguien podrá decir, no, pero es que esto cada vez, o sea, estamos perdidos, no hay imagen, no hay comunión, no, y entonces, ¿qué? No, es que precisamente, si alguien logra entender esto al punto de desesperarse y decir, ¿y entonces qué voy a hacer? Es porque ha entendido la mala noticia de su condición. Miren, ¿qué han notado los días domingos? Con la serie que estamos llevando de la Carta de los Romanos. ¿Qué han notado? He notado que lo que usted nos está enseñando los lunes y los miércoles está empalmado con lo que está enseñando de la Carta de los Romanos los domingos. Ok, perfecto, hermana, así es. ¿Y quién se inventó esto? Esto no se lo inventó un hombre como tal. Esto fue una inspiración que dio el Espíritu de Dios sobre Pablo, para que Pablo, inspirado por el Espíritu, escribiera o hiciera que alguien redactara esta carta por la inspiración que él tenía del Espíritu. Y usted mira muy bien el orden que toma Pablo. Por eso digo, hermanos, que esta carta, hermanos amados, es una carta en la cual el apóstol Pablo presenta, mire lo que le digo, presenta el evangelio de una manera exquisita.
pero de la manera correcta. La mejor carta escrita, puedo decirlo yo hasta ahora en lo que estoy viendo, que estoy apasionado con esta carta, como decía el pastor Omar aquel día, otros estudiarán el libro de Isaías, dirá que de hecho Isaías dicen que es el resumen de toda la Biblia también, pero yo puedo decir en este momento que una de las mejores o la mejor carta escrita para evangelizar está en Romanos. Ahí está todo. Ahí le muestra al hombre su condición, su pecado, su naturaleza. Ahí le muestra al hombre de que no se puede jactar, sea judío, sea gentil. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Y como terminamos ese día, no hay justo. Mire cómo dejó Pablo ahí en ese momento a todo el lector que fuera a leer esa carta, en que entendiera que no hay justo ni siquiera uno. Usted se imagina, hermano amado, hermano Ever, hermana Nuri y todos los hermanos Vlad y Daniela, Estela, todos los que están conectados, que alguien se encontrara esta carta de los romanos en un lugar en donde nadie le ha hablado del evangelio, pero abriera un escrito y en ese escrito fuera la carta de los romanos, una persona con su vida llena de pecado por el pecado que está en sí, en su ser, que lo hace hacer pecado, que lo hace hacer el mal. Y cuando abriera la carta, comenzara a leer estos primeros 3 capítulos que hemos leído, y lo estoy diciendo porque empalma, como dijo la hermana, con lo que estamos hablando del discipulado, de la mala noticia. Si Dios tiene el propósito con esa persona, sin que haya nadie a su alrededor, le revela su condición a través de esa carta. Mire, ¿por qué? Porque la misma palabra de esta carta es vida, es espíritu. Esta palabra es eficaz. Esta palabra es profética. Esta palabra es una palabra transformadora. Y esa palabra hace que el hombre, ser humano, entienda su condición. Sencillo. Eso es lo que tú, hermano y hermana, estás llamado a hacer. ¿Estás llamado a qué? A que vayas al perdido. Tú, conociendo una verdad de estas, no vas a ver al que está en el mundo tirado en el trago, en los vicios, otro en la prostitución, otros en fornicaciones, adulterios, yo que sé, las lujurias que puedan haber, el pecado que sea que estén haciendo, ya tú no los vas a ver de pronto con los ojos que antes pudiera haberlos visto. A esta gente, vea cómo tiran su vida. No, porque tú entiendes que no es que sean así porque quieran ser así, sino que hay algo que en ellos gobierna sus vidas, gobierna sus miembros, gobierna su ser y hace que vivan y hace que se comporten de esa manera. Entonces, tú como evangelista, tú como un discípulo de Cristo del reino, que entiendes esto, ¿qué tienes que hacer? Presentarles. Vea, venga, le explico por qué tu condición de vida es así. Pero para presentarles no tienes que atacarle la forma como toma trago, ni por el vicio que fume, porque eso es lo que hoy en día vemos, hermanos, y esto es lo que queremos con estos discipulados, darle herramientas para que ustedes hagan las cosas de la mejor manera. Mire, ¿qué hace hoy en día la gente? ¿Qué hace hoy en día muchos, entre comillas, y perdónenme que lo diga así entre comillas, evangelistas? Lo que están llevándole a un alma necesitada del evangelio no es el evangelio. Lo que están llevando a un alma que necesita el evangelio es otra cosa diferente al evangelio de salvación. Le están llevando promesas falsas, le están llevando esperanzas falsas, le están llevando palabras que Dios, nuestro Señor, no puso al hombre a que llevara esas palabras. Y usted dirá, ¿y cómo así? Lea la Biblia. En la Biblia usted tiene esto que le estoy diciendo, lo que hablaba. Mire, nada más desde los profetas. Los profetas tenían una misión. El profeta hablaba de parte de Dios. El profeta decía, así dice Jehová. Así dice Jehová. Él no decía, así digo yo. Así dice el Señor. O sea, lo que digo de parte de Dios. Pero ¿qué hacía el profeta como primera instancia? Anunciaba, o más bien, denunciaba el pecado del pueblo. El profeta no les daba esperanza. El profeta primero les denunciaba su pecado. El profeta les denunciaba su condición. Y les decía, esta condición que tienen, los tiene alejados de Dios. Miren lo que hacía el profeta. Después de denunciarles su pecado, les mostraba la salida, que eso era diferente, porque no los dejaba allá, en ese infierno, como que dice, les mostraba la salida. Lo mismo hicieron los apóstoles. Lo mismo hacía Pablo. Pablo, donde iba, les mostraba su condición, les mostraba su pecado, les mostraba el paganismo en el que estaban sumergidos,
todas estas personas, todos estos griegos, romanos y a donde él iba, todos los gentiles. ¿Pero para qué? Para que estos, después de condición tan deprobable o tan dañada, tan contaminada, tuvieran que decir, necesito la salida. Yo le pregunto, hermano, y pregúntese usted mismo, hermano y hermana, cuando tú le hablas a alguien, ¿le estás hablando de la manera correcta? ¿Le hablabas de la manera correcta? Si te han dicho, venga, hermano, hermana, tú que me estás hablando el evangelio, dame entonces una salida a mi condición. O has estado llevándole a la persona, que era lo que está hablando ahorita, ven a la iglesia porque aquí dejas de tomar. Mire que hoy en día mucha gente dice, ven a la iglesia porque aquí dejas de tomar. Ven a la iglesia porque aquí dejas de consumir vicio. Ven a la iglesia porque aquí se te arregla tu hogar. Ven a la iglesia porque aquí dejas de fumar. Ven a la iglesia porque Dios te va a dar un trabajo. Ven a la iglesia porque esa casa que quieres, Dios te la va a dar. Pregunto, discípulos de iglesia bíblica, ¿ese es el evangelio? ¿Esa es la mala noticia? No. Esos son añadiduras que el Señor le da al creyente. Esos son resultados de creer en el evangelio, en Cristo mismo, y por ende su vida y su condición al ser transformada, pues, hermanos, 1 más 1 igual 2. El resultado es obvio. Si una persona que está inundada en cantidad de cosas en el mundo, sea las que sea, puede ser homosexual, la condición que tenga, si reconoce el evangelio, lo que hace Dios es transformar la naturaleza. Eso es lo que hace Dios, transforma la naturaleza. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Va a seguir en su lujuria? No. Va a seguir porque hay gente que dice, ay, es que el pecado es que toma trago. No, el pecado es lo que ya conocemos, que hubo una caída en el principio, y esa caída hace que cada uno desarrolle un patrón de pecado en el que se va. El que es ladrón se vuelve ladrón y muere siendo ladrón, yo qué sé, el que es homicida mata, pero por eso no hay pecado, o no hay pecadómetro, no hay una manera para medir el pecado. Es que fornicar es más que adulterar. No, pecado es pecado. Hay un pecado que dice la Biblia que no tiene perdón, la blasfemia del Espíritu o contra el Espíritu Santo. Pero pecado es pecado. Lo que pasa es que el pecado está en la condición o sea, en la naturaleza del hombre, y su condición es pecadora. Pero cuando tú hablas de la manera correcta y le entregas la mala noticia, y el que te escucha entiende, comprende, oye la voz del Señor que le está hablando, lo que hace Dios, no tú ni yo, Dios es entrar a transformar esa naturaleza, y el resultado de esa persona es transformación total. Dejará de tomar, dejará de mentir, dejará de robar, dejará de hacer todo lo que hacía, y por eso es que la gente dice, ve cómo cambió. Dios lo transformó, que es diferente. Por eso, mire, un centro de rehabilitación pueden llevar a un drogadicto, pero allá no le sanan el alma, allá no le transforman el alma, allá le controlan el vicio. Por eso cuando salen, hay quienes salen y dejan de fumar o dejan de consumir sus drogas, el alcohol, lo que sea, y está bien. Como decíamos una vez en la iglesia, es que para dejar de tomar hay alcohólicos anónimos, para dejar de consumir vicio hay centros de rehabilitación, ¿sí o no? Es verdad, los hay. Pero esa gente sale, pero no tienen una transformación en su alma. Siguen con sus amarguras, su dolor, su rencor, sus frustraciones. De hecho, las personas que se inclinan por este tipo de situaciones en su vida, al vicio, y se tiran al vicio, tienen situaciones en su corazón marcadas totalmente. Por aquí andaban la otra de unos muchachos consumiendo vicio, hermano, de una manera desaforada. Ya estaban con Sacol, y tuve la oportunidad de orar por ellos y después hablar con la jovencita, tiene 18 años, y le preguntaba a la jovencita ¿por qué estás en esta condición?
O sea, ¿por qué tomaste este rumbo, tirarte a la calle? Porque yo ya le he hablado algo del evangelio, pero le dije, ¿por qué no vas a tu casa? Para saber cuál era la condición de vida en la que estuvo todo el tiempo que estuvo en casa. Me dice, la verdad es que mi abuela me echó de la casa. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí. A los 14 años se me murió mi mamá, me dijo la joven. Y cuando muere la mamá de esta niña, teniendo 14 años, decidió comenzar a probar marihuana. Después de que prueba la marihuana, la abuela de ella se da cuenta y la echó de la casa. Desde eso vive en la calle. Pero no cogió solo la marihuana, se fue por el bazuco, el sacol, y tiene 18 años apenas esa mujer. Ya quedó embarazada, ya tuvo una hija, ahorita anda por ahí como embarazada otra vez. ¿Por qué? Por el pecado que hay en la vida de esa persona, por la condición de pecado, pero también porque en su mismo hogar hubo reflejado un patrón, una situación que hicieron que su cuidadora, en este caso su abuela, la sacara. Ella puede ir a un centro de rehabilitación, la joven, se rehabilita. Le ayudan con la cuestión de la droga, sale bien, y puede ser que nunca más vuelva a consumir droga, y eso se aplaude, excelente. Pero un centro de rehabilitación no puede transformar el alma de esa persona. Y usted sabe las heridas que una persona como esa niña que le estoy hablando tiene en su corazón, las frustraciones que ya tiene esa niña en su corazón, los rencores que ya tiene esa niña en su corazón. El único que puede ayudar a esa niña en su corazón es el Señor, a través del Evangelio, a través de la verdad. El Evangelio de la manera incorrecta. Primero habla la mala noticia, no te dé miedo, que oraremos por toda la iglesia para que tengan denuedo de entregar la verdad de la palabra, el Evangelio. Para que le enseñen al ser humano con el que ustedes van a hablar, con esa persona, sea tu familiar, sea tu amigo, tu amiga, al que Dios te ponga, órale a Dios, ora, que Dios te va a poner a alguien. Es más, en el nombre de Jesús les digo esto, esta semana misma se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, si lo hacen, oren, y van a darse cuenta que esta misma semana, mañana, en la mañana, en la tarde, pero esta misma semana Dios les va a poner en frente suyo personas que usted jamás en su vida pensó conocer, ni conoce, para que le hables. Allá en tu trabajo, Dios te va a poner a alguien enfrente y vas a sentir en tu corazón una cosita, hermano, por hablar, pero ya vas a saber qué vas a hablar. Le vas a llevar la mala noticia, pero resúmesela. Por eso estamos aprendiendo bien esto. No te va a quedar, mañana vuelve para darte la segunda sesión de... No. Ya tú sabes el compendio de la mala noticia. No le vas a dar una serie del pecado. Unas dominicales venga, vuelva mañana y yo le sigo diciendo. No, Señor. Tú le vas a resumir su condición. O sea, lo importante es que el Espíritu Santo de Dios actúe en tu vida. Porque, hermanos, hay algo muy serio y algo muy real. Si el Espíritu Santo de nuestro Señor no habla a través de nosotros, no pasa nada. Solo daremos un conocimiento, entregaremos un conocimiento que tengamos, algo que hayamos aprendido, pero no habrá unción que quebrante, que rompa el yugo de maldad. Pero si el Espíritu Santo de Dios te va a guiar, te va a usar, vas a ver cómo Dios le va a hablar a esa persona que te va a poner al frente. Puede ser un familiar que va a llegar a tu casa y Dios te va a dar la oportunidad con amor. Dios te dará la entrada, porque hay quienes también se van al extremo, hostigan a la otra persona. Venga, yo le digo esto. No, el Evangelio no es de hostigar. El Evangelio es de mirar la oportunidad que Dios te da y entras con amor, enseñando primero la condición del hombre, con amor. Y si esta persona entiende su condición, ahí ya le va a dar paso a que esa alma grite y diga, necesito una salida, necesito la solución. Y me va a llamar, hermano y hermana que me está escuchando, me va a decir, pastor, hoy estuve orando por alguien, Dios usó mi vida y esa persona entendió que es pecadora. Y hasta me va a decir, ya quedó invitada para el Zoom. Hágalo para el Zoom. Pero Dios te va a poner a alguien enfrente tuyo para que le hable su condición.
para que le muestres cómo se perdió lo que se perdió y por qué es pecador. No por lo que esté haciendo en el momento, sino por lo que ya es en su condición. La imagen y semejanza no la hablamos como tal, pero es bien importante entender esa imagen y semejanza, y con esa imagen y semejanza empataremos el jueves para poder entender ya lo que el hermano ahorita decía, mirarlo ya todo espiritual, cómo vino todo ese fracaso en el ser humano por el pecado. ¿Cuál es la imagen que se perdió? Hay gente que imagina la imagen como la imagen, no un rostro, una cara, una caricatura. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con eso. Y la semejanza también. Pero hay alguien que es esa imagen y semejanza, y este es nuestro Señor Jesucristo. Son las 9:01, hermanos. Miren, la tarea, el taller. Vamos a hacer lo siguiente. Hasta este momento, con lo que les acabo de hablar, lo que les acabo de explicar, quiero que hagan algo, hermanos. Lo que les iba a decir, tengan un cuaderno, hermanos. Fuera bueno, los atributos de Dios que me mandaron, apúntenlos en la primera página del cuaderno. En la otra página, o las páginas que se les vaya, con sus propias palabras lo que hicieron. En la otra página, Génesis capítulo 3, la caída del hombre. Recuerden los versículos que leímos. Acuérdense la exégesis natural que le vimos al texto. Mírenlo, analicen el texto y escriban lo que sacamos ese día como apartes en el cuaderno que vayan teniendo en un orden. Vamos en un orden. Después, miren las consecuencias que hablamos, las relaciones que tuvieron. Escríbanlo. Y en otra página, ¿me escuchan bien? ¿No me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí, ok. Te tengo mala la conexión del internet. Está fallando. Lo que les decía, en otra página me van a hacer un ensayo, o sea, un escrito, en donde van a poner acerca de cada cosa que se perdió. Ahí mencioné 8. Un momento, pongo el celular aquí. Pastor, le está rebotando el sonido ahí en el otro. Ahí hablamos acerca de 8 cosas, digámoslo así, beneficio. ¿Suenan 2 voces? Sí, pastor. Ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí, pastor, ahí se le escucha bien. Ok. Les di 8 puntos, entonces van a hacer un escrito acerca de cada punto que les di de lo que se perdió. Pero ¿cómo lo van a hacer? Con sus propias palabras me van a escribir, por ejemplo, primero, se perdió el reino, el gobierno. ¿Cómo tú, mirándolo desde lo que ya vistes con Génesis 3, lo que hablamos de la caída, lo que el hombre pierde cuando sale, mirándolo desde allá, si quieres lo puedes escribir desde la raíz, pero lo vas a conectar con el tiempo de hoy. ¿Ok? Lo vas a aplicar al tiempo de hoy. ¿Para qué? Para que puedas mirar eso que pasó allá, hoy, cómo lo podemos ver o aplicar con lo que se está viviendo frente a ese gobierno perdido, en el hombre que está perdido, ¿no? Todavía no me vayan a hablar del evangelio, de Cristo, de que Cristo, porque Cristo ahorita tiene su gobierno, pero miremoslo desde el lado de todavía el que está perdido. ¿Cómo lo interpretas? Porque de la manera que tú lo interpretes y que tú me lo vayas a entregar escrito, es la manera que tú lo vas a entregar al que está perdido en el mundo. Es la manera que tú le vas a enseñar cómo se perdió ese gobierno. O sea, me va a hacer ese escrito, ser 5 renglocitos, 2 renglocitos, no tiene que hacer una teoría ni la tremenda.
ese pensamiento, ¿cómo lo aplicaría a este momento? ¿Cómo está perdido ese reino entre el hombre para este tiempo? Igual lo van a hacer con la autoridad, cómo se ve perdida esa autoridad en el hombre en este momento. La miran desde la raíz, el huerto, recuerden, y la traen y la aplican al presente, al hoy. Igual con la comunión de Dios, se perdió allá, pero cómo hoy se ve reflejada esa pérdida en el hombre perdido. No me mezclen la iglesia ahí todavía para nada. En el hombre perdido. Igual lo van a hacer con la imagen, la semejanza a lo que ustedes vean, y lo van a ir apuntando ahí. Van a hacer ese escrito, puede ser que se le vayan unas 2 paginitas, lo hacen hermanos, elaborado, y me lo envían a mi WhatsApp personal para yo mirarlo. ¿Listo? Yo estaré mirando, analizamos ese escrito, porque de ahí, para la próxima clase, vamos a empatar con la imagen y semejanza, y nos daremos cuenta, y usted se dará cuenta que con esto que vamos a hacer va a ser una herramienta y una capacidad para poder explicarle al que está perdido en el mundo, que está caído en el mundo, por qué está perdido, caído y lo que perdió. Entonces, ahí vamos en esa secuencia, ¿ok? ¿Les parece bien, hermanos? No me lo tienen que enviar de aquí al jueves. Vea, el miércoles, porque el miércoles la otra clase. Lo pueden enviar de aquí al domingo, pueden tener toda esta semana para que lo elaboren bien bueno. Yo el miércoles sigo con lo que voy a enseñar. Ustedes pueden tener de aquí al domingo para que me lo envíen. No lo vean como una tarea, no un ejercicio para ser alimentados con lo que estamos haciendo y poder tener esa herramienta. Amén. Vamos a orar, hermanos, entonces. Vamos a terminar ahí, 9:06. Oiga, hoy terminé tempranito. 9:06 de la noche. Démosle gracias al Señor. Les pido, hermanos, hay algunos que no me enviaron ni siquiera los atributos. Ahí está registrado quién no ha enviado, quién sí envió. Háganlo. Es que no es para beneficio mío, hermano y hermana, si no has enviado nada. El beneficio es tuyo. Así como dicen por ahí, después no diga que no te avisamos. El beneficio es tuyo. Porque aquí es donde van a salir esos evangelistas. Esos que van a enseñar. Y aquí es donde van a salir. Sale, gracias a Dios, porque esto es bien importante lo que estamos hablando para entender cómo tenemos que ir al que está perdido. Y recuerde, todo con amor, no con jactancia, con amor. Y Dios obrará. Démosle gracias al Señor, iglesia. Señor Jesús, gracias te damos, Señor, en esta noche, por esta palabra, por este conversatorio que tuvimos. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana, porque están pendientes, escuchando tu palabra, Señor. Escuchando las formas, cómo podemos llevar este mensaje, esta enseñanza al que está perdido. Yo te pido, mi Dios, que sea tu Espíritu quien les guíe en este ejercicio que van a hacer, porque esto los va a afirmar más en ese conocimiento y en la manera que ellos, como evangelistas, como hombres y mujeres que han conocido una verdad desde el principio de la creación, de la condición del hombre caída, tendrán todas las armas y herramientas para hallar esa mala noticia al perdido. Una mala noticia que el ser humano necesita escuchar para poder que huya, corra de esa situación, de esa condición en la que está, si tú le estás llamando, Señor. Para poder que cada hermano y hermana pueda entregar ahora sí el evangelio, la buena noticia de la manera correcta. No llevando palabras porque se nos vengan a nuestra imaginación para traer gente y que gente llegue, para que se sientan contentos como si estuvieran en un club social. No, la iglesia no es un club social. La iglesia es la casa de Dios, donde llegan los enfermos espirituales, los perdidos, los condenados, y reciben libertad, y reciben sanación espiritual, y reciben salvación de sus almas, y se les restaura todo lo que habían perdido. Pero aparte también tú le añades lo que necesitan a cada uno de la iglesia. Aquí están tus hijos, Señor. Úsalos. Y esta semana, los que van a tener esa experiencia de hablar con alguien, sin importar la situación en la que se encuentren, yo sé, Señor, que tu
Espíritu les va a guiar para que hablen verdad en ti, Señor. Para que les hable a esas personas con amor y los pueda conducir a estas personas al camino de la cruz, al camino de la salvación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Que la paz del Señor Jesús esté con ustedes, mis hermanos. Mañana, 8 de la mañana, devocional con el pastor Omar. No se lo pierdan, 8 de la mañana. Y 7 de la noche. Mañana estamos estrenando horario. 7 de la noche, culto. Seguimos con el crecimiento integral. Y mañana vamos a seguir esos consejos prácticos que nos están dando los apóstoles en sus escritos. Tengo una palabra bien especial para mañana, esperanzadora, y que nos ayuda a crecer y a edificarnos. Que el Señor les bendiga a todos.